Con las clases, ya vimos mucho sobre las permutaciones. Creo que ya tocamos todos los temas centrales de las permutaciones. Ahora pasamos a analizar arreglos o ejemplos de la vida donde se utilizan combinaciones como una técnica de conteo para hacer conteos ya un poco más complejos, al igual que fueron con las permutaciones. Ya habíamos dicho con anterioridad lo que era una combinación para cuando la distinguimos de lo que era una permutación. Decimos que una combinación o habíamos dicho que era un arreglo de elementos donde no nos interesa el lugar o posición. Ejemplo, el ejemplo claro que les he venido mencionando es, por ejemplo, para una combinación, el partido de fútbol América Chivas es exactamente el mismo que Chivas América, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo vemos como no importa quién es local y quién es visitante, por ejemplo, o quién es visitante y quién es local, es el mismo partido. O las combinaciones las utilizamos mucho cuando hablamos de, cuando no estemos hablando de cuántas maneras podemos obtener los lugares de primero, segundo y tercer lugar. Ahí, por supuesto que sí están siendo importantes los lugares. En las combinaciones no nos interesan los lugares. Entonces, cuando estemos hablando de ejemplos donde no nos pidan lugares, generalmente estaremos hablando de una combinación. En las combinaciones nos interesa formar grupos y el contenido de los mismos. No nos importa su orden, nada más nos importa formar grupos y sus contenidos. La fórmula para determinar el número de combinaciones es NCR. Recordemos que N es un total y R son la cantidad de observaciones o de objetos que queremos tomar. Y N es el total y la C indica combinación. Y se lee NCR. La fórmula de la combinación es esta. N factorial entre N menos R factorial por R factorial. Si realizamos un poco de álgebra, nos daremos cuenta que la combinación, que es esta fórmula, es lo mismo que la permutación dividida otra vez entre R factorial. ¿Ok? Lo importante es que sepan que la combinación es esta fórmula. La expresión anterior nos explica cómo las combinaciones de R objetos tomados de entre N totales objetos pueden ser combinadas a partir de las permutaciones, los que les digo aquí. O sea, una combinación la podemos obtener si ya teníamos la permutación, nada más lo dividimos entre R factorial. La podemos obtener a partir de permutaciones. Esto se debe a que, como en las combinaciones no nos interesa el orden o los lugares, entonces tenemos las permutaciones de objetos dividiéndolas entre R factorial. Cuando dividimos entre R factorial una permutación, lo que les estamos haciendo es quitándole el orden y por lo tanto lo convertimos en una combinación. Repito, la fórmula de la combinación es esta: n factorial entre n menos r factorial por r factorial, que es lo mismo que la permutación entre r factorial. De esta forma también, si deseamos calcular permutaciones y tenemos las combinaciones, simplemente con multiplicar estas, con multiplicar por el r factorial obtendríamos las permutaciones. O sea, una permutación es lo mismo que una combinación multiplicada por r factorial. ¿De dónde sale esta expresión? De aquí. Una combinación es igual a la permutación entre r factorial, ¿sí o no? Claro.
Entonces, como esto es una ecuación y el R está dividiendo a la permutación, si yo lo paso del otro lado de la ecuación, vulgarmente decimos que si está dividiendo pasa multiplicando. Entonces la R pasa a multiplicar a la combinación y nos queda nada más la permutación. De esta manera la permutación es igual a la combinación por el R factorial. Hay un caso en particular en las combinaciones donde recordemos que el n es el total y r es las observaciones o los objetos que tomamos. ¿Qué tal si el total coincide con el número de objetos que queremos observar? O sea, que n sea igual a r. Para ese caso en particular, esta fórmula, como n va a ser igual a r, queda de esta manera. Una combinación donde n y r valen lo mismo da como resultado un 1, porque n menos n es 0 y 0 factorial ya lo definimos como 1 y 1 multiplicado por n da n, y entonces n factorial entre n factorial va a dar como resultado 1. ¿Qué nos indica esto anterior? Que cuando se desean formar grupos con la misma cantidad de elementos con los que se cuenta, solo es posible formar un grupo. O sea que cuando n es igual a r, me da como resultado 1. Porque si, por ejemplo, en su grupo, en su salón hubiera 12 personas y yo los quisiera combinar de 12 maneras, nada más habría una manera. ¿Por qué? Porque como en las combinaciones no me importa a quién elija primero de esos 12, al final de cuentas voy a elegir a los 12. ¿De cuántas maneras puedo elegir a 12 de 12? De una sola manera. Ejemplo. Recordemos que la fórmula que estamos utilizando en este momento es la de combinación. Ejemplo número 1. Si tengo 14 alumnos que desean colaborar en una campaña de limpieza de la escuela, ¿cuántos grupos puedo formar si deseo que esos grupos sean de 5 alumnos? Tengo en total a 14 alumnos que desean participar y quiero formar grupos de 5. Entonces, bueno, construyendo la fórmula, ¿cuántos alumnos en total tengo? 14. N va a ser igual a 14. De esos 14, el R serían la cantidad de la que deben estar hechos los grupos. ¿De cuánto deben de estar hechos esos grupos? De 5. Entonces, si yo combino de 14 alumnos, ¿cuántas maneras puedo hacer combinaciones formando grupos de 5? Sería n, que es 14, combinado 5. La fórmula sería 14 factorial entre 14 menos r, que sería 5 factorial, por 5 factorial. Eso es lo mismo que 14 menos 5, 9 factorial. 14 factorial es lo mismo que multiplicar 14 por 13 por 12 por etcétera, 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 hasta que lleguemos a multiplicar por 1. El 9 factorial es 9 por 8 por 7 por, así sucesivamente hasta multiplicar por 1. Y el 5 factorial es 5 por
4 por 3 por 2 por 1. Ahora, lo que puedo hacer es todos estos 9 factorial, desde 9 hasta por 1, los voy a poder eliminar con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de acá arriba. Entonces acá arriba nada más me quedaría por 11 por 10 y abajo nada más me quedaría esto. Y multiplicar por 1, pues es lo mismo, lo puedo quitar también. Ahora si tomamos calculadora, y realizamos las operaciones, tengo desde 14 multiplicado hasta 10. Entonces 14 por 13 por 12 por 11 por 10. Tengo 240 dividido entre 5 por 4 por 3 por 2, 120. Ahora eso da como resultado 240 entre 120. 2002 grupos que pueden ser formados. En el siguiente video veremos otros 3 ejemplos más.